Lecturas Asombrosas es presentado por Lectores en Tránsito. Aquí no nos importa el género, época o autor de un texto, siempre y cuando se convierta en una lectura asombrosa. Desde este momento, te dejamos con Ángeles Barrera y asombrosos invitados por Radio USEC. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Lecturas Asombrosas. Estamos en una emisión especial con un poeta muy querido, amigo de la casa, catedrático aquí en la Universidad SEC en Chile. Desde Santiago de Chile, saludo con un gran abrazo a Santiago López Navia. ¿Cómo estás, Santiago? Bienvenido a Lecturas Asombrosas. Bien hallada, Ángeles, estoy muy feliz por compartir este momento contigo y por saber que este momento también llega a la comunidad universitaria de la Universidad SEC y a todo el colectivo que sigue Lecturas Asombrosas. De modo que me siento muy honrado y me siento muy bien acogido y muy bien acompañado. También un abrazo de vuelta para ti y para todos. Muchas gracias, Santiago. Quiero contarles que esta emisión se emite hoy, lunes 20 de marzo. Estamos convocados aquí por un poemario, por la última publicación de Santiago, 2533. Es una emisión especial, es nuestro sexto programa de nuestra temporada número 24. Hemos vuelto con toda la energía para que ustedes se asombren, en este caso, con la maravillosa poética de Santiago. Voy a presentarlo, es Santiago López Navia, nació en Madrid en 1961, compagina la creación literaria con la enseñanza universitaria. Les cuento que es titular de la Cátedra de Estudios Humanísticos Felipe Segovia Martínez, aquí en la Universidad SEC en Santiago de Chile, junto con otras universidades importantes en España y en Latinoamérica. Esta investigación, esta enseñanza universitaria la conjuga con la investigación filológica centrada en el cervantismo y la retórica, y por supuesto también la labor editorial. Es autor de 13 libros de poemas y uno de relatos. Su obra poética, difundida en revistas y publicaciones colectivas y recreada por músicos, cantautores y grupos musicales, ha sido traducida al hebreo, al francés, al búlgaro y al árabe. Hoy nos convoca aquí 2533, su nuevo poemario, que fue publicado en mayo del 2022 y ganador del 20º Premio Emilio Alarcos y publicado en la colección Visor Libros. Este premio, Emilio Alarcos, está patrocinado por el Principado de Asturias, así que es un honor. Y como escuché en una entrevista que él dio, un colega dijo de que a cualquier premio al que se hubiera presentado este poemario hubiera sacado el primer lugar, así que en eso concuerdo, Santiago, con la emoción y la gratitud, agradecerte por la generosidad de poder leer 2533. Quiero empezar conversando contigo, Santiago, lo siguiente. El poemario evoca tu infancia, la primera casa habitada por padre, madre e hijo, en aquella calle Lesaca, bloque 25, vivienda 33. Exacto. Mi primera pregunta de rigor es preguntarte cómo se llamaban tus padres. Mis padres se llamaban Julia y Alfonso. Esos son sus nombres y esos nombres están grabados para siempre en lo mejor de mi corazón, con gratitud y con amor. Entonces, en esa gratitud y honor, yo quiero que este programa sea también un homenaje para ellos, para Julia y Alfonso. Millones de Cada gracias. poema, quiero contarles que este poemario hermoso tiene 25 poemas, ¿cierto? Según mi lectura, cada poema nos obsequia una remembranza y una lección. La interpretación, ¿cierto?, del mundo con tus ojos de niño, Santiago, que aún destellan en el adulto que eres.
¿A qué edad escribiste tu primer poema? Mi primer poema lo escribí, creo recordar que con 9 años. No sé si conté esto en el anterior programa. Si lo hice, os pido perdón porque me estoy repitiendo, pero creo que no. Yo me hice poeta por el dentista. Es decir, mi primer poema fue una respuesta a un dolor, en definitiva. Mi padre me llevó al dentista, el dentista me extrajo una muela y fue tal el dolor que sentí que me pareció muy oportuno reflejar ese dolor, esa experiencia, en un poema. ¿Esto quiere decir que es imprescindible ir al dentista para convertirse en poeta? No, en absoluto. Quizá lo que se pueda deducir de esta experiencia es que hay una relación demostrable entre ciertos sentimientos, ciertos estímulos poderosos, en este caso el dolor, pero no solamente el dolor, hay muchísimos otros, y la respuesta que significa un poema. Probablemente si ese poema, a mi experiencia con el dentista, que marcó en buena medida el temor cerval que yo tengo a los dentistas desde entonces, si ese poema no se hubiera escrito como consecuencia de mi visita al dentista, probablemente habría nacido como consecuencia de otra experiencia intensa, de otro dolor o de otra peripecia de una carga muy parecida. Por lo tanto, a partir de entonces, entendí que la poesía podía ser una respuesta amable para acoger los sentimientos, las sensaciones, las expectativas, las experiencias, y desde entonces hasta aquí. Santiago, ¿por qué te pregunto yo por tu primer poema? Porque quiero además invitarte que mientras vamos haciendo esta conversación, para que nuestros seguidores vayan conociendo la propuesta de 2533, es porque no hay dolor en 2533. No se nota el dolor. Es un poema, lo he dicho muchas veces, es un poema que está escrito desde el duelo, desde el dolor de la pérdida, pero no refleja ese dolor. Prefiere cambiar el dolor por el amor, por la gratitud, por el homenaje al ejemplo, a la vida, pero eso no quiere decir que el dolor sea un impulso remoto que yo haya podido elaborar para convertirlo en gratitud y en amor. Pero en efecto, me consuela mucho que digas eso, porque se ajusta plenamente a mi objetivo. Es decir, que un poemario nazca desde el duelo, como es el caso, no tiene por qué traducirse en que se exprese con dolor. No, aquí hay vida, aquí hay una remembranza alegre, sentida, amorosa y muy agradecida. Así es. Podemos disfrutar en tu voz, porque además sé que lees muy bien tus poemas, Elige tú, del, venga, del poema número 7. por supuesto. Es uno de mis favoritos. Yo tuve un cofre repleto de tesoros, la caja de herramientas de mi padre. Allí se almacenaban con un orden perfecto objetos fascinantes, imposibles. En aquel reino acogedor, plural, todos los materiales importaban. El plástico, la piedra, la cuerda, la madera, los metales, la cera virgen. Allí supe del nombre del berbiquí, la lezna y la garlopa, palabras que enunciaban identidades raras y recónditas. A mí me parecía que me hacía mayor al pronunciarlas. Aquella caja, aquel primer grial de mi niñez, solo respondía a la voz de hechicero de mi padre, a su mano avezada de druida, guardián de los secretos que despertaba el alma de las cosas. A mí me asombraba aquella caja de herramientas.
Ahí lo encontraba todo. Era extraordinario. La metáfora de la caja de herramientas como tu primer grial es hermosa. La imagen, la imagen es hermosa. Lo que a mí como lectora me maravilla de este poemario que va jugando, ¿cierto? La estructura que le diste, un poema referido a tu padre, uno de tu madre, ¿cierto? Se entrelaza con uno de la casa, pero que también nos presenta la voz del niño en Exacto. presente, ¿cierto? Cómo esta casa habitada se colma de luz y de vida con ustedes tres adentro, y cómo esta casa se vacía, ¿cierto? Cuando papá, mamá salen a trabajar y tú vas al colegio. Pero una de las cosas que me maravilla es cómo nos presentas a Julia y Alfonso, cómo se hacen tan reales estos padres que son tuyos, ¿cierto? El libro es autobiográfico, eh, pero que se vuelven universales. ¿En qué sentido? En que nos presentas a tu mamá, ¿cierto? A Julia, como, entre comillas, ese torrente vivo de palabras, la Ujú. voz tibia y serena, y a tu padre, ¿cierto? A don Alfonso, como el hechicero, y es lo que acabas de leer, que con su voz despertaba el alma de las cosas. Querido amigo, ¿cómo fue crecer en esta casa y con estos padres, ¿cierto? Que hacían que tu vida fuera mágica? Fue fácil porque ellos quisieron que fuera fácil. No era un momento sencillo. España en los años 60 empezaba a despegar, pero el trabajo diario, el esfuerzo, eran fundamentales para sustentar una familia, por más que fuese una familia relativamente limitada, una familia de tres miembros. Hay que añadir un cuarto. Mi prima hermana vivió conmigo hasta que se casó. Por lo tanto, puedo decir que compartí con ella una experiencia muy parecida a la que se puede compartir con una hermana, pero ellos, con su tenacidad, con su ejemplo, con su capacidad de trabajo, incluso en circunstancias que yo reconozco heroicas, amaneceres en los que se levantaban con una salud muy mermada y en circunstancias climatológicas muy diversas, los rigores del invierno y del verano, pues todos esos elementos que forman parte de su conducta, de su ejemplaridad, hicieron que mi vida fuera una vida más fácil, lo cual no quiere decir ni muchísimo menos que yo tuviese una vida fácil. Mis padres siempre me educaron en el esfuerzo, siempre me educaron en el trabajo, siempre me educaron en la superación razonable. Es decir, nunca me instaron a demostrar nada que no fuese algo que yo quisiera demostrar. No había ningún reto, no había ninguna vara de medir. Lo importante era aquello que se derivase de mi ilusión. En definitiva, una respuesta amorosa a una actitud amorosa. Y eso convirtió mi infancia en una infancia relativamente sencilla, lo cual no quiere decir que no hubiera momentos complicados, evidentemente. Es decir, la relación que las personas tienen no es idílica. Hay momentos, como sobreviene en cualquier familia, en los que hay niños que, como decimos en España, se ponen de morros y padres que castigan más o menos severamente y, en definitiva, en eso consiste la construcción de una identidad y de una forma de entender la vida. Pero mis padres me hicieron la vida sencilla, trabajaron mucho por mí y en su ejemplo está esa semilla que me ha convertido en alguien de verdad trabajador, en alguien celoso del esfuerzo, en alguien que sabe que la suerte no existe, que la suerte hay que buscarla, que la suerte se gana cada día desde muy tempranito, como hacían ellos. Eh, Veamos, escuchemos reflejado lo que estás diciendo con el poema número 8. Sí, por supuesto que sí. Les cuento que está enumerado en números romanos este poemario. A mí me encantan los poemas que no llevan título, debo decirlo. Si esto no lleva título, no.
No, porque significan, toda vez que son poemas confrontados, uno dedicado a mi padre, otro a mi madre, y después cada cuatro se inserta uno dedicado a la casa, Mm, entendida casi como ser vivo, el título me parecía ocioso y además me parecía probablemente un elemento distractor. Probablemente mm. el título, teniendo en cuenta que los poemas se explican fácilmente a sí mismos, podría distraer al lector. No me parecía oportuno. Pues leo con mucho gusto el poema 8. Algunas veces el aura de un arrullo iluminaba todos los rincones de nuestra casa. Era la voz de almíbar de mi madre que cantaba entregada a su faena. El bálsamo de aquella melodía bañaba los pasillos, las estancias, como un hada de luz que derramase el polvo de sus alas protectoras y despertaba las flores y las cosas prisioneras aún de su letargo. Con el hechizo azul de sus canciones, mi madre convocaba a los espíritus guardianes del fluir de aquellas horas. Y todo estaba en orden, el sol, la brisa, el canto de los pájaros, la promesa del día que empezaba, el gran reloj del mundo que en su latido marcaba el tiempo justo, el compás adecuado, la hora exacta. Háblanos un poco, Santiago, ¿qué significa el premio, ¿cierto? Emilio, recuérdame el apellido porque es Emilio Alarcos. Emilio Larcos, porque estuve investigando que él también era un filólogo igual que tú, y que tus poemas en este poemario 2533 tienen la tradición poética, ¿cierto? Hispánica, de esa estructura endecasílaba, de la tradición poética hispánica. ¿Qué significa para ti haber recibido este premio? Y que nos cuentes eh, la estructura que tienen estos, o sea, cuando uno lee el poemario se da cuenta de la estructura que tienen, pero cómo se trabajan. Perfecto. Con respecto al premio, con toda sinceridad, ganar un premio no le hace a uno más importante, no le hace a uno mejor, no le hace a uno más relevante. Los premios son circunstancias que conocen el esfuerzo y el talento, pero eso no quiere decir que no ganar un premio es esforzado o de no tener talento. Mm, Hay muchísimos poetas y muchísimas poetas extraordinariamente talentosos. Ningún premio o bien concurren y no lo ganan y eso no les resta ni muchísimo menos ni un solo ápice de mérito. Ganar un premio no es algo que a uno deba servirle para sentirse importante, para sentirse mejor, para ensoberbecerse. Es una circunstancia, una grata circunstancia. Por otra parte, ganar un premio es muy difícil. mm. Son muchas las personas que se presentan. Son personas formadas, son personas instruidas y son personas que tienen una acreditada pericia como poetas. Dicho esto, es un premio de verdad relevante, es un premio otorgado por el Principado de Asturias y el jurado es un jurado imbatible, es decir, los poetas que conforman el jurado de este premio forman parte de lo mejor de la poesía escrita en español. Aparte de Josefina Martínez Álvarez, la viuda del profesor Alarcos, uno de los grandes maestros de la filología en español, están Aurora Luque, Olvido García Valdés, Carlos Marzal, José Luis García Martín y Luis Alberto de Cuenca. Estamos hablando de un elenco de poetas Mm. de primera. En cuanto a la estructura, lo has captado muy bien. La estructura no es casual. La imparidad define la estructura del poemario.
Mm. Teniendo en cuenta, obviamente, que nosotros éramos tres, sin perjuicio de la paridad que compensaba mi prima hermana, pero el núcleo familiar estaba constituido por tres personas, la construcción del poemario rinde un homenaje a la imparidad. 25 poemas, ¿de acuerdo? Todos los poemas están compuestos con versos imparisílabos, es decir, en este caso, pentasílabos, heptasílabos y endecasílabos, combinación de versos de 5, 7 y 11. Digamos que todo gira en torno a la imparidad. Y eso es algo que demuestra la posible alianza entre la aritmética, con su carga simbólica, y la poesía. Es decir, la construcción de un poemario tiene un trabajo previo de reflexión, de construcción, de visualización. La inspiración es importante, evidentemente, claro que es importante. Ese chispazo que detona el momento de la composición es imprescindible, pero no serviría de nada la inspiración sin una importantísima dosis de trabajo, sin elaboración, sin oficio. Aquí hay trabajo y el trabajo se traduce en esta creación de una estructura donde la imparisibilidad perdón, la imparisilabilidad, no es una palabra fácil de pronunciar, imparisilabilidad, donde la combinación de versos impares rinde servicio a una estructura de poemas confrontados, uno dedicado a mi padre y otro a mi madre, y cada cuatro, como antes te decía, la intercalación de uno en el que el protagonismo recae sobre la casa, sobre la familia, la casa entendida como nido. La estructura se trabaja. Es muy importante que haya una cierta coherencia estructural. ¿Esto quiere decir que un poemario solo es bueno si se ajusta a una coherencia estructural? En absoluto. Mm. Hay poemarios que se componen como respuesta a una importante carga intuitiva, la poesía fluye, no hay un plan de trabajo previo y el resultado sigue siendo extraordinario. No quiero decir con esto que el resultado de mi trabajo sea extraordinario, lo que quiero decir es que hay un trabajo estructural, una reflexión previa, una arquitectura del poemario a partir de la cual las cosas que se dicen tienen su sentido. ¿Por qué crees tú, Santiago, como catedrático, cierto, la importancia de seguir escribiendo poesía tradicional? La poesía tradicional, entendida en tanto combinación de metros tradicionales, tiene una gran ventaja, y es que se ajusta al devenir de los tiempos. Mm. Es decir, el endecasílabo blanco, por ejemplo, siendo como es un metro que se ajusta a un ritmo tradicional, un ritmo que eh, entra en España entre el siglo XV y XVI por el Marqués de Santillana, por Boscán y luego por Garcilaso y por Herrera, es un ritmo italiano que se españoliza, ajusta perfectamente a la cadencia rítmica de la lengua española. Y esa cadencia rítmica, que recae, por poner un ejemplo, en el endecasílabo, no se agota en un momento del tiempo, sobrevive, se refuerza, se renueva. Y es cierto que hoy, a día de hoy, muchos poetas y muchas poetas escriben utilizando ritmos de versos medidos con rima blanca, es decir, endecasílabos blancos, combinaciones de versos, por ejemplo, endecasílabos donde no hay rima. Pero el ritmo es importante. La Mm. ventaja del ritmo es que soporta la evolución del tiempo. Esto tampoco quiere decir en modo alguno que la escritura en versículos, sin rima ni medida, no sea una forma interesante, poderosa y muy vigorosa de construir un poema. Lo que quiero dar a entender con esta reflexión es que hay algunos poetas, entre los cuales me cuento, que quizá tendamos más bien a una concepción clásica de la composición poética, que nos sentimos más seguros cuando hacemos que las palabras rindan servicio a un sentido del ritmo, porque en definitiva la musicalidad que hay en un ritmo medido
se puede comprobar si uno es capaz de colocar las sílabas en su sitio, es decir, los acentos silábicos en su sitio. Ese es el desafío de un ritmo medido, de un metro con un determinado número de sílabas. Se supone que cualquiera puede construir un endecasílabo, es decir, un verso de 11 sílabas está al alcance de cualquier persona que sepa lo elemental de las normas métricas, pero el asunto está en el grado de ritmo que hay en el lugar que ocupan los acentos en las sílabas correspondientes. Eso a mí me permite dotar o intentar que mi composición poética se vea dotada de una mayor musicalidad, que es perfectamente posible en el versículo, pero yo reconozco que me siento menos seguro en el versículo. Es una cuestión de, de poética, es decir, de elección, que no implica un rechazo. Yo también escribo en versículos, pero me siento más cómodo, más seguro, más coherente con la ritmicidad propia de la composición poética utilizando versos medidos. ¿Nos puedes leer el poema número 12 para que entendamos con este maravilloso ejemplo de poema lo que nos acabas de explicar? Por favor. Yo iba al colegio muy cerca de mi casa, al otro lado de la carretera. Desde mi habitación podía ver el patio, las canastas, los porches blancos y más allá del muro, los solares. Al terminar la clase al mediodía, miraba a mis ventanas buscando los indicios, el consuelo de la presencia dulce de mi madre. Las persianas alzadas decían que ya había regresado. Desentrañando las claves tan sencillas de aquel código. Mi incertidumbre se evaporaba al sol en mis balcones o se fundía en agua si llovía. Y entonces me entregaba seguro a la alegría del regreso, al único proyecto, al mejor plan, a la única aventura que importaba para probar mi temple de escudero. Mi madre estaba en casa, mi madre me esperaba y yo volvía. Me conmueve tanto ese poema cuando dice... Es que lo primero que hacía era mirar si las ventanas estaban abiertas o cerradas, dependiendo de la época del año, no importaba, pero la clave estaba en que la persiana estuviera subida o bajada. Si la persiana estaba subida, yo ya sabía que mi madre estaba en casa. Y eso me llenaba. ¿Cómo, cómo fue el trabajo de vocación, de evocación, al momento de trabajar este poemario? Fue fácil, porque los recuerdos de una infancia plena, con sus momentos de felicidad y con sus momentos turbios, porque de eso va la vida, esos recuerdos son recuerdos vívidos, los conservas, los atesoras, y en un momento determinado emergen. Y a veces emergen de una forma sorprendente, porque no siempre recuerdas todo lo que has hecho, no siempre recuerdas todo lo que has sido. Yo me impuse una fase previa de reflexión, es decir, una fase previa de emergencia de estos recuerdos. Seleccioné aquellos que me resultaban más vibrantes, más cargados de sentimiento, los distribuí de forma tal que estuviera seguro de que había un número equilibrado entre los que se imputaban a mi relación con mi padre y a mi relación con mi madre, más los que tenían que ver con la casa en el sentido que antes te explicaba, y a partir de ahí empecé el proceso de composición. Este poemario se tomó su tiempo para nacer, obviamente, en esa fase de reflexión, pero la escritura me llevó un verano entero. Es decir, más o menos unos 2 meses y medio, 3 de trabajo. Es uno de estos poemarios que surgen en un momento del tiempo y piden ser completados transcurrido un periodo. Otros poemarios
piden una evolución, piden una recogida de poemas a lo largo de una etapa mucho más amplia. Es decir, a los poemas a los que yo denomino evolutivos, es a los poemas a los que me refiero. Son los poemas a los que me refiero. Cuando yo estoy recolectando poemas que no tienen una unidad temática durante 4 o 5 años, después los sistematizo y se convierte en un poemario evolutivo. Pero este poemario, 2533, es una respuesta concreta a una necesidad concreta en un momento concreto del tiempo. Y se escriben entonces en ese periodo, más o menos 2 meses y medio, 3, excluida la fase de reflexión, ¿de acuerdo? Que me llevó un tiempo también. Hay 4 conceptos que me gustaría que conversáramos a partir, primero, de este trabajo que hiciste de reflexión, ¿cierto?, de composición, de este tomarse tiempo para escribir para estructurar este poemario 2533. Que juguemos un poquito, ¿cierto? Los conceptos que yo te voy a dar, todos sabemos qué significado tienen, pero a la luz de tu poemario, me gustaría conocer la definición propia a partir del poemario. Bien. Son 4 conceptos que para mí son la base literaria de todo lo que encontramos allí. Sabemos que los poemas, ¿cierto?, llegan a los lectores de acuerdo a la experiencia y al acervo que cada lector tiene. Para mí, en mi experiencia, con esta lectura y relectura de 2533, son 4 estos pilares. Entonces quisiera, Santiago, que juegues conmigo y nos presentes a partir de este poemario tu definición de experiencia. Cualquier acontecimiento que ha definido en un momento determinado del tiempo algo susceptible de ser recordado. Y, ¿por qué no?, recreado o reformulado, en este caso en forma de poema. El segundo concepto, asombro. La respuesta que se siente ante algo que te conmueve y que te importa. Evocación. El acto de trasladarte a un momento del tiempo que ha sido suficientemente útil como para construir tu identidad, suficientemente poderoso como para configurar tu identidad. Y el último concepto, gratitud. Algo que surge de forma natural cuando has recibido un regalo consistente en un amor sin reservas. Bueno, primero agradecerte que juegues conmigo, porque estas definiciones que tú has dado es lo que yo sentí con 2533. Me alegro de verdad. Quiero mostrarles a nuestros seguidores la hermosa portada, mientras tú buscas el poemario número, espera, te voy a decir el tiro, el número 18. 16, 7, 18. El 18. Muy bien. Por cierto, la cubierta del libro está diseñada por mi hija Clara. Esa fotografía de la mecedora que podéis ver en el centro de la cubierta es el resultado de una doble recreación artística. Primero es un bordado sobre un bastidor y después es una fotografía del bordado. Y el motivo que queda reflejado en el bordado y en la fotografía es una de las 2 mecedoras que recorrieron varias casas familiares. Desde la primera hasta la última que ocupé con mis padres, fueron 3.
y ahora esa mecedora es propiedad de mis hijos. Por lo tanto, es un motivo familiar donde los haya, que tiene que ver con la experiencia de mi casa, ¿de acuerdo? Es decir, la mecedora como un lugar en el que pasábamos una buena parte de nuestra vida, momentos amables, momentos de lectura, momentos de reposo. Y leo el poema 18, ¿correcto? En las noches de fiebre, mi madre se acostaba junto a mí para velar mi sueño. Yo me acogía a aquel puerto seguro, lejos del oleaje y la galerna, y el sueño me encontraba buscando su regazo, su mano entre mis manos, en mi pecho. Me imaginaba que en un rincón perdido del espacio, en el reino callado de la noche, podrían encontrarse nuestros sueños al calor de la hoguera de mi frente que ardía en esas horas. La noche transcurría, yo a veces desvelado, y mi madre rendida por todo el lastre de su agotamiento, pendiente de mi sed y de mi abrigo. El alba devolvía su sitio a cada cosa. Mi madre se marchaba a trabajar, anclando en la penumbra la huella que dejaba su consuelo, sellada por la huella más grande, más profunda, que dejaba su ausencia. Me, me conmueve cómo este adulto, ¿cierto? Que eres tú, utiliza la voz de este pequeño, ¿cierto? De 9 años, recordando que fue la época de tu primer poemario. Eh, Me imagino que hubo más poemas que dejaste fuera. De del librito este que estamos comentando, de ¿Sí? 25-33, sí, supongo que sí. Algunos se quedaron fuera, pero con total sinceridad, en este momento no podría decir cuáles. Es decir, el criterio de selección que me ha movido para componer estos poemas me ha hecho sentirme tan seguro de la selección que en este momento me resultaría complicado recordar qué momentos han quedado fuera. Tendría que pensar mucho. Tendría que volver a escribirlos. Posiblemente esos momentos que han quedado fuera muy bien habrían podido justificar otros poemas. Pero yo no soy partidario de poemarios demasiado extensos. Igual que me gustan los poemas preferentemente breves, sin que eso quiera decir en modo alguno que algunos de mis poemas o que todos mis poemas sean breves, los hay que son un poquito más largos. Yo soy partidario de poemarios no demasiado extensos. Mm. Esta es una elección también personal. Sí, hablando de elección personal, voy a invitar también aquí en Lecturas Asombrosas a que busquen, ¿cierto?, otras entrevistas que te han hecho en España. Escuché un programa muy interesante que se llama El punto sobre la I, donde comentaste tú que obviamente uno ya al momento de ir leyendo el poemario se da cuenta que es autobiográfico, pero me llamó la atención que además tú agregaste que siendo autobiográfico tiene destellos de ficción. Claro, esto es importante, Ángeles. Mm. Es muy importante porque sobre la poesía a veces pesa un tópico que no se ajusta a la realidad. Es cierto que de entre los géneros literarios, probablemente la poesía sea aquella en la que el autor más se desnuda, en la que el autor más se retrata. Pero eso no quiere decir ni muchísimo menos que la poesía esté lejos de la ficcionalidad. Me explico. La carga autobiográfica de este poemario no implica que todas las cosas sucedieran exactamente así. Hay una importante dosis de realidad, pero está pasada por el tamiz del recuerdo y eso ya desde la distancia de la evocación
llama a las puertas de la ficcionalidad. En menor proporción en un poemario como este, que es poderosamente autobiográfico. Pero yo defiendo desde hace muchísimo tiempo la posibilidad de crear ficción a través de la poesía. Un poeta que compone un poema no siempre es la voz de ese poema. Es decir, no es necesario entender que sea el poeta quien está hablando. Una cosa es el poeta en tanto autor y otra cosa es la voz poética, es decir, el narrador poético, por así decir. Igual que, como muy bien sabes, en una obra narrativa, una cosa es el autor y otra cosa es el narrador. Una cosa es quien escribe el poema, que soy yo, y otra cosa es quien lo cuenta. Y lo que se cuenta en el poema no tiene por qué haberme ocurrido a mí. Puede ser el resultado de una elaboración ficcionalizada. Algunos de mis poemarios son claramente ficcionales. Eh, Canción de ausencia rota de mi señor Silente es un poemario claramente ficcionalizado. El poemario que precede a 2533, Hespérides, es un poemario claramente ficcionalizado. Es importante. Por lo tanto, de eso, vamos a ver, más allá también de la ficcionalización, es muy cierto que siempre que uno escribe, se escribe. Pero no necesariamente lo que escribe se ajusta a la literalidad de las palabras que se dijeron, a la exactitud de las cosas que ocurrieron. También se pueden inventar acontecimientos. Uno puede inventar un sentimiento poderosamente amoroso que él no ha sentido en beneficio de un tercero. Uno puede inventar una peripecia. ¿De acuerdo? Es decir, pensemos en cualquier gran poema de la tradición hispanoamericana. Pensemos en cualquier poema de Rubén Darío. Pensemos en cualquier poema de Pablo Neruda. Pensemos en cualquier poema de cualquier buen, grandísimo poeta español. Pensemos, por ejemplo, en la canción del pirata de José de Espronceda. El que habla es el pirata, no es José de Espronceda. Exacto. Otra cosa es que la voz del pirata refleje el sentimiento de la libertad a la luz de la ideología romántica. Pero el que habla en el poema no es necesariamente el que escribe el poema. Esto es importante. Es que la magia, Santiago, es que uno no sabría decir cuál es la ficción. Eso tiene su gracia. Es decir, cuando la ficción se diluye en la aparente confesionalidad del poema, es que aunque lo que se dice no haya ocurrido, sin embargo, hay verdad en lo que se dice. La dialéctica entre realidad y verdad. Tú puedes componer un poema ficcionalizado en el que haya una importante dosis de verdad, no necesariamente de realidad. Cuando hablamos aquí de verdad, hablamos de posibilidad de emocionar, hablamos de posibilidad de conmover, hablamos de la posibilidad de que el poema sea un instrumento para que el receptor se conmueva, se emocione, sienta contigo. Ahí está la verdad de tu sentimiento, aunque esa verdad no exprese la realidad exacta, milimétrica de un acontecimiento. Ahí es donde está la, la línea que divide la ficción de la realidad, pero también en la ficción puede haber verdad en el sentido que yo digo. ¿De acuerdo? O sea, una importante sinceridad, una importante cantidad de alma de quien escribe. Santiago, voy a invitar a quienes nos siguen en Europa, ¿cierto? Aquí en Latinoamérica, para que, así como lo hicimos en nuestra primera conversación, remitan a tus trabajos, a tus 13 libros de poemas. Hay mucha información tuya por internet. Quienes puedan acceder a tener el poemario en físico, por favor, que lo hagan, porque es de una delicadeza. El lenguaje, como ustedes han podido ver, es sencillo, es este niño,
¿cierto? Has tenido también esa delicadeza para que ese niño se nos muestre con sus miedos, con su vivacidad, con sus travesuras, con sus inquietudes, de una forma espléndidamente sencilla y evocadora. Quisiera que el último poema que nos leyeras en tu voz fuera el número 10, para que nos quedemos con este niño de 9 años y su primera aventura. Sí, esta fue una aventura en toda regla, porque un niño de 9 años perdido por la red de transportes del Madrid de los 60 no era nada común. Por los primeros 70 esto era ya. Por cierto, te agradezco muchísimo que destaques, aparte de que te agradezco toda la entrevista y la calidez de tus palabras y la enorme perspicacia de tus preguntas, que entre otras cosas demuestra, y eso me honra, que has leído a fondo el poemario y que incluso me privilegias con el regalo de haberlo estudiado igualmente a fondo. Cuando hay sencillez, digo, no hay necesariamente simplicidad. Es decir, un poema sencillo, un poema que uno ha construido para que se entienda, es un poema detrás del cual hay una importante cantidad de trabajo. Para que un poema se entienda, hay que complicarse la vida, es decir, hay que trabajar mucho. Hay poetas que me parecen, por cierto, muy respetables, ¿eh? Es decir, no hay en esto el menor asomo de crítica o de acritud por mi parte. Hay poemas que prefieren regodearse en el preciosismo del lenguaje, convirtiendo su texto en una especie de alarde verbal difícilmente comprensible, rindiendo homenaje no tanto al corazón de quienes leen, cuanto a su propio ombligo. Es lo que yo llamo poesía umbilical. ¿De acuerdo? Yo diferencio entre poesía cordial, que es la que yo procuro hacer, y la poesía umbilical, que es esa poesía preciosista, un tanto críptica, en la que el poeta se regodea, casi casi como quien compone un jeroglífico en un texto que distancia el sentimiento del autor de la experiencia del lector. Pero repito, donde hay un poema sencillo, fácil de entender, hay una gran cantidad de trabajo, ¿eh? Hay mucha elaboración. Dicho esto, leo el poema 10. Recuerdo aquella víspera del primer día, invierno, 9 años, Madrid, diciembre, quinto de primaria, que fui solo a buscar a mi madre al salir de su trabajo. Yo la escuchaba atento y retenía los secretos de aquel itinerario, las líneas, los transbordos, las estaciones que me esperaban al día siguiente como una selva ignota, remotísima. Cuando llegó el momento, emprendí mi aventura con esa seriedad con la que un niño inicia cada cosa y pertrechado con mi mapa y mi brújula infalibles. Mi fe en aquella ruta trazada por mi madre, me interné en aquella marea anónima, cansada, palpitante. Los ojos que miraban desde arriba se preguntaban, probablemente, ¿qué hacía un niño solo en aquel metro? Explorador incierto de esos túneles que sólo los mayores dominaban. Pero yo persistía, pionero pertinaz en terra incógnita, interpretando los números, los nombres, las señales, los hitos del camino. Cuando llegué, mi madre me esperaba, el alma en vilo, mirando a la calle, y mi llegada se convirtió en un canto, una epopeya al héroe victorioso que no perdió su escudo en la batalla. Gracias, poeta Santiago López Navia, porque me has hecho el regalo de leernos aquí en Lecturas Asombrosas mis poemas favoritos de este poemario que se llama 2535 y que hace alusión, 33. perdón, 2533. El regalo me lo has hecho tú, Ángel.
con tu amabilidad, con tu afecto, con tu lectura atenta e inteligente y con esa selección tan aquilatada de estos poemas que me has permitido leer y cuya lectura espero conmueva, motive, emocione a quienes nos han escuchado y han compartido este momento con nosotros. No tengo más aspiración. Agradecer también a Julia y a Alfonso, a tus padres, que sea desde aquí, desde Lecturas Asombrosas, también un homenaje de gratitud, ¿cierto? No serías la persona que eres sin Sin esta duda. experiencia maravillosa de ser el hijo de Julia y de Alfonso. No tengo ninguna duda. Sí, y qué maravilla también para tus hijos ser los nietos de este singular, Gracias a Dios, de mis esta hijos singular pareja. disfrutaron mucho a sus abuelos. Tuvieron la enorme suerte de disfrutar mucho de ellos. Y esa es una experiencia que recuerdan. Mis padres eran personas como todos los padres, como todos los seres que habitamos este mundo diverso y extraño, personas únicas, todos lo somos. ¿De acuerdo? Lo que ocurre es que la experiencia de esa unicidad se hace más grave cuando uno ha vivido piel con piel, cuerpo con cuerpo, eh, compartiendo espacio, tiempo, experiencias, dolores, alegrías. Y entonces esos nombres se convierten, como te decía antes, en experiencias, es decir, en acontecimientos dignos de ser recordados, de inspirar determinados textos que recrean aquellos acontecimientos. La vida, en definitiva, en todas sus manifestaciones y en todo su devenir. Y que sea también esta conversación nuestra, Santiago, motivación para quienes quieran evocar sus sentimientos, ¿cierto?, a través de la poesía, que se animen a la poesía tradicional, a buscar la musicalidad, a conocer la métrica, a esta clase que nos has dado sobre esta forma de escribir poesía que te anima, ¿cierto?, en este poemario. Tus palabras para finalizar esta conversación. No hay palabra más sentida, más sencilla y más necesaria que la palabra gracias. Haber compartido contigo y con quienes nos han escuchado este tiempo, insisto, es un regalo para mí. La posibilidad de compartir lecciones no depende solo de aquel que es entrevistado, en este caso yo. Una conversación cálida, amable, confortable, define en cierto sentido un espacio que tiene mucho de hogar. Y eso significa que yo me he sentido acogido en la casa que es mía a través de tu programa de radio y que representa a nuestra casa común, que es la Universidad SEC, de la que me siento una parte entusiasta y muy comprometida. Por lo tanto, toda esta es la forma larga de decir gracias. Gracias también a nuestro director, a Aldo, Andrés, que me permite contigo hacer esta emisión especial en un día también especial, lunes 20 de marzo. Regresamos con todo, tenemos grandes sorpresas para este año que esperamos seguir compartiendo todas las semanas con quienes nos siguen. Santiago, muchas gracias, honrada de poder seguir leyéndote. Un gran abrazo, que todos tus trabajos sigan encontrando huella, ¿cierto?, en más lectores. Como siempre, que la huella sea tan clara y tan nítida como la que tú demuestras, me conformaría. Gracias, Santiago. Y recuerden que pueden hacer todos sus comentarios aquí en el canal de YouTube de Radio Universidad SEC. Estamos aquí en el corazón de Providencia, en Santiago de Chile, con esta conversación que nos deja el corazón llenito. Recuerden que la poesía siempre nos salva de todo. Soy Ángeles Barrera Jofré en esta 24ª temporada de Lecturas Asombrosas. Sean todos bienvenidos y nos vemos este jueves con más lecturas asombrosas. Muchas gracias, Santiago. Nos vemos. Un abrazo a todos. Hasta siempre. Gracias.
Si fuiste capaz de sumergirte en lo más profundo de esta ojeada literaria, ya eres parte de nuestra comunidad. Sintonízanos la próxima semana para otra lectura asombrosa, con la conducción de Ángeles Barrera, solo por Radio USEC.